Vamos a continuar hoy con las reflexiones que comenzamos en el encuentro anterior en el Evangelio de Juan. Así que vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en el primer capítulo del Evangelio de Juan y vamos a comenzar a leer desde el primer versículo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos al versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Comenzamos diciendo cuál era el sentido de esta palabra logos, verbo, el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Los griegos imaginaban que la vida era como un río. Ahora, ese río tenía que tener un comienzo, tenía que tener un final y tenía que tener una fuerza que los guiara, un propósito, es decir, llegar hacia algún lado. Esta visión que ellos tenían era una visión totalmente teórica. Por eso decían Heráclito de Éfeso, justamente la ciudad donde escribe Juan el Evangelio, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Lo que querían decir es que todas las cosas fluyen. El asunto es saber de dónde vienen y hacia dónde van y cuál es el sentido que tienen esas cosas. Juan dice que las cosas fluyen desde Dios. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, era el sentido. Desde allí está preparado ya el plan de Dios que viene y atraviesa toda la historia hasta un final, hasta que lleguemos a la culminación final. Ahora, lo que Él nos dice es que este sentido de la vida es algo que el hombre ignoraba, que no tenía, vivía en tinieblas. Y entonces viene la vida y la luz, dos cosas que son importantes en Juan: la vida y la luz. La luz, ¿por qué? Porque la luz nos abre el panorama, nos muestra el sentido. Fíjense la diferencia que hay entre luz y tinieblas. Nosotros medimos la velocidad de la luz, por ejemplo, pero no medimos ni necesitamos medir la velocidad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz tiene entidad en sí misma. Donde la luz llega, las tinieblas desaparecen. Y entonces dice que cuando el Señor Jesucristo vino, cuando en Belén se hizo carne, lo que sucedió fue que la luz se hizo también sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la historia, sobre el sentido de la humanidad. La luz nos iluminó hacia dónde estábamos yendo. Y cuando la luz ilumina el sentido de la vida, entonces la vida, valga la redundancia, toma verdaderamente sentido. ¿Cuál es el problema del hombre? Que no le encuentra sentido a su existencia. Fuera de Dios, la vida no tiene sentido. Por eso, la búsqueda de sentido es la búsqueda más importante que hace el ser humano. Cuando no tiene sentido es cuando el hombre dice: no sé para qué vivo, no sé para qué estoy aquí. Es decir, no ha encontrado todavía el sentido de la existencia. Y entonces entra en la depresión, entra en la angustia. Y esa angustia es la que se llama angustia existencial, porque no es la angustia por un problema determinado, sino la angustia simplemente de existir. El gran problema que tiene hoy la sociedad, por ejemplo, con la droga, hay que buscarlo también allí. Gente que no le encuentra el sentido a la vida, que la vida no tiene ningún valor. El hecho de la violencia que se desata de jóvenes que matan y roban, también encuentra su raíz ahí, en una falta de sentido de la vida. Y si la vida no tiene sentido, entonces cualquier cosa se puede hacer y todo vale. Ahora, dice que el sentido de la vida, que estuvo oculto para el hombre, llega un momento en que se hace carne, en que entra en la historia. Y Jesucristo es eso.
Lo que sucede en Belén y el secreto de Belén y el gran misterio de Belén es que en ese niño que nosotros recordamos en el pesebre, Dios se hace historia, entra en la historia de los hombres. Y con él entra la luz sobre el porqué de la existencia, entra la vida. Todo eso entra junto en Belén. Entonces, cuando nosotros vemos al niño, Juan nos lleva a pensar, no miren solamente la anécdota, el niño que está allí, piensen en lo que ese niño significa. Piensen en que este Jesús es aquel que trae el sentido de la vida y de la historia, porque es preexistente, en él estaba la vida. Cuando Dios crea el mundo, ya estaba él presente, y ahora se manifiesta a nosotros, se acerca a nosotros para que tomemos dimensión de quién es y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Juan, al hablarnos, nos habla del Verbo que se ha hecho carne. ¿Por qué? Porque ya estaban los evangelios de Mateo y estaba el evangelio de Lucas. Y ya conocíamos la historia. Ya la historia era patrimonio de los cristianos. Pero ahora pasó algo diferente. Ahora aparece Juan y nos dice, sí, pero miremos qué sentido tiene esa historia. Y en Juan nos explica el sentido de la historia. Creo que frente a una Navidad es importante detenernos en esto. Y es importante pensar en el sentido profundo que tiene lo que vamos a celebrar. Porque si nos quedamos con la anécdota, pasa y es una Navidad más. Pero si encontramos el sentido profundo, si entendemos que es una fiesta de agradecimiento, de alabanza y de adoración a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, entonces la Navidad toma su verdadera dimensión. Tenemos que ver lo que hay detrás del niño de Belén. Esto, el Verbo que se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí, cuando lo vemos así, vemos realmente la grandeza de Jesucristo y la grandeza de un Dios que para comunicarse con nosotros y para darnos la clave de la vida, se hace hombre. Usted sabe que los que conocen música saben que toda la música se escribe en un pentagrama, 5 líneas y 4 espacios. Sobre eso se ponen todas las figuras y sobre eso se ponen las notas y cada figura tiene una determinada duración y la nota marca el sonido, pero todo eso depende para sonar de algo que está al comienzo del pentagrama, que es la clave. Dios en Belén nos dio la clave para que todas las cosas puedan tener la armonía que corresponde. Si uno no tiene la clave, entonces todo eso que se escribe no tiene sentido, no tiene armonía. Pero cuando la clave está puesta en su lugar, entonces toma sentido. Y Dios se hizo niño y llegó para hablarnos de la clave de la existencia en el lenguaje en que nosotros podemos realmente entenderlo. Se hizo hombre. La gran pregunta de Job en la antigüedad era, ¿puede ser que en mi relación con Dios no tengamos un árbitro que esté en el medio y que me entienda a mí y lo entienda también a Dios? Bueno, el árbitro llegó, porque Dios acá participa de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Es decir, hay 100%, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y Él viene para darnos la clave del sentido de la existencia. Y no solamente para darnos la clave, sino para solucionar el problema fundamental, el problema central del hombre, que es el problema del pecado. Que esta Navidad podamos celebrarla dando gracias a Dios por lo que significa la presencia de Jesucristo en la historia.